En Washington hay un ambiente tenso, casi desesperado. Los republicanos en la Cámara de Representantes están intentando a toda costa aprobar una ley que Donald Trump les pidió personalmente que votaran a favor. Pero ojo al dato, si esa ley se aprueba, bueno, los mismos republicanos que hoy la empujan podrían estar firmando su sentencia de muerte política para las elecciones del próximo año. ¿Por qué? Bueno, porque aprobar este paquete económico cargado de recortes impopulares y traiciones fiscales podría costarles el control de la Cámara de Representantes. Y si eso llega a pasar, bueno, adivinen quién queda expuesto otra vez a un posible juicio político si los demócratas retoman el control de la Cámara. Exacto, Donald Trump. Imagínense eso, 2 años con la Cámara bajo control de los demócratas y con un Hakeem Jeffries, bueno, como posible nuevo presidente de la Cámara. ¿Ustedes creen que Jeffries se va a quedar de brazos cruzados mientras Donald Trump se burla de las leyes? Miren, aquí no se trata solamente de una ley más, esto es una jugada de alto riesgo, una que si sale mal, y todo apunta a que va a salir mal, bueno, revive la posibilidad real de un nuevo impeachment para Donald Trump. Y en el fondo, bueno, yo creo que a eso es lo que le están apuntando ahora los demócratas. Miren, todo esto es como si Donald Trump no entendiera que no está en un casino de Las Vegas, sino que está jugando con el destino político de todo un país. Pero claro, Trump siempre ha sido así. Él piensa en el aplauso del momento y le importa cero lo que venga después. Y esto es lo que vamos a dejar claro desde ya, miren, la política bajo Donald Trump se ha convertido en una estafa piramidal. Gana él, pierden todos los demás. Y hablando de eso, bueno, se han dado cuenta que la forma en la que Donald Trump gobierna es igualita a cómo ha llevado su vida personal. Ustedes recuerdan lo de Stormy Daniels, ¿no? Bueno, pues esa historia no es solamente un escándalo, es una metáfora perfecta de lo que está pasando hoy en el Congreso. Amigos, esto parece un chiste, pero miren, es más real de lo que uno quisiera. La forma en que Donald Trump hace política se puede resumir en 3 palabras. Placer inmediato garantizado, no importa el desastre que venga después, y eso no lo digo yo, solo yo. Mira este ejemplo, cómo terminó Donald Trump en una habitación de hotel con Stormy Daniels. Pues por lo mismo, por no pensar a largo plazo, por buscar gratificación instantánea sin medir las consecuencias. ¿Y qué pasó? Bueno, 34 cargos criminales después. Y ahí lo tienen. Esa misma lógica se ve reflejada en su presidencia y ahora en su regreso al Congreso. Bueno, Donald Trump fue en persona al Capitolio y a mendigar votos para una ley que ni siquiera entiende bien. Sí, escuchaste bien, fue a rogar como si fuera un vendedor de seguros puerta a puerta. ¿Y para qué? Bueno, para intentar aprobar un proyecto lleno de contradicciones, recortes impopulares y promesas rotas. ¿Cuántos presidentes han hecho eso en la historia? Bueno, muy pocos. ¿Sabes por qué? Porque no es un signo de fortaleza. Eso es una señal de desesperación. Pero bueno, Donald Trump no lo ve así. Él solo quiere un titular de victoria hoy, aunque eso le explote mañana en la cara. Pero espera, lo que viene en esa ley es todavía más grave porque no solamente traiciona sus promesas, sino que puede dejar a millones de personas sin cobertura médica. A ver, pausemos ahí un momento. ¿Se acuerdan ustedes cuando Donald Trump decía en su campaña que nunca tocaría Medicaid? Que él iba a protegerlo, que jamás permitiría que los más pobres perdieran su cobertura médica. Medicare, Medicaid, nada de eso se va a tocar, nada. Bueno, mintió. Este nuevo proyecto de ley que Donald Trump está impulsando tiene los recortes más grandes a Medicaid en la historia del programa. ¿Sabes qué significa eso? Que 8 millones de personas quedarían sin cobertura médica. Y si sumamos los que afecta al Obamacare, hablamos de 13 millones de personas en total. 13 millones. O sea, no son números, amigos. Son personas, familias, niños, abuelos que van a quedar a la deriva. Pero Trump, como siempre, tiene una respuesta mágica para todo. Solo queremos eliminar el desperdicio, el fraude, el abuso. ¿Saben qué es lo peor? Que no fue capaz de mencionar ni un solo caso específico de fraude. Nada. Y para colmo, bueno, nadie en la prensa se lo cuestionó. Y hay un detalle, bueno, que no podemos dejar pasar. ¿Por qué los medios no le hacen las mismas preguntas duras a Donald Trump como se las hacían a Joe Biden? Porque, y esto es fuerte, agárrense, le tienen miedo. ¿Miedo a qué? A las demandas. Trump no demanda para ganar, los está demandando en este momento para intimidarlos. Sabe que con solo meter una demanda millonaria pone a temblar a cualquier redacción, a cualquier cadena. Miren, no importa si la demanda es absurda, si es débil o si es inventada, él juega al desgaste legal y como él tiene todo el aparato para hacerlo, bueno, lo ha hecho con CNN, con The New York Times y ahora va por más.
¿Se acuerdan del caso de Paramount? Bueno, muchos pensaban que era imposible que ese gigante mediático se acercara a Trump, pero con la presión financiera, la caída en suscriptores y el miedo a una guerra legal interminable, amigos, ya están doblando la rodilla. Así opera Donald Trump. Presiona, demanda, asfixia y luego ofrece un acuerdo como si fuera El Salvador. Es la misma estrategia que usa en política, crear el problema, ofrecerse como solución y salir con ventaja. Por eso, mientras los medios de comunicación se hacen los locos o le hacen preguntas suaves, bueno, Donald Trump sigue avanzando, convencido de que puede hacer lo que él quiera, sin consecuencias. Miren, amigos, no es normal, para nada normal que un presidente mienta descaradamente y nadie se atreva a gritarle la verdad en la cara. Pero mientras muchos periodistas se hacen los locos, bueno, millones de personas podrían perder su única fuente de salud pública y eso, amigos, eso no tiene perdón. Pero esperen porque hay más. Miren, hay más traiciones por revelar. Porque esos mismos republicanos que se hacen llamar halcones del déficit, como por ejemplo Chip Roy, en realidad son unos farsantes. Aquí donde todo se vuelve una obra de teatro barata. En cada discusión fiscal siempre aparece el mismo personaje, Chip Roy, congresista de Texas, subido al podio, haciendo su numerito de indignación. Esto es inaceptable, el déficit nos está matando, no votaré por un solo dólar más de deuda. Y al final adivina qué hace. Vota. Vota a favor. Siempre. Es como un truco reciclado. Primero grita frente a las cámaras, se gana unos likes en Twitter y después se arrodilla ahí ante Donald Trump, como lo hacen todos los demás. Bueno, eso pasa casi en todos los países, ¿no? Con los políticos que solo están ahí por el dinero o por su beneficio personal. No les importa un pito el pueblo. La verdad es que, miren, son muy pocos los que en realidad son honestos. Y mientras tanto, los líderes del Congreso, bueno, usan otra estrategia. Sesiones a la 1 de la mañana, bueno, cuando ya todos están cansados, hartos. Y eso lo hacen para romper la resistencia de los últimos que aún se oponen. Porque claro, ante el cansancio físico, el chantaje político y el miedo a perder el respaldo de Donald Trump, todos terminan cayendo en la trampa. Pero la cosa no se queda ahí, miren, porque entre todo este desastre hay una traición fiscal que ha hecho estallar la rabia de miles de contribuyentes en Nueva York, California y Pensilvania. No sé si les suena a ustedes la palabra SALT. Voy a reducir los impuestos para familias, pequeñas empresas y trabajadores, incluida la restauración de la deducción de sal, ahorrando miles de dólares a los residentes de Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey y otros estados de alto costo. SALT, S-A-L-T, significa State and Local Taxes, o sea, los impuestos estatales y locales. Antes, si tú pagabas mucho en impuestos de tu estado, por ejemplo, si vivías en Nueva York, California o Pensilvania, podías deducir esos impuestos de tu declaración federal. Esa deducción, bueno, ayudaba a miles de personas a poder pagar su casa, su propiedad, su vida. Pero llegó Donald J. Trump y recortó esa deducción drásticamente poniendo un tope de $10,000. Resultado, bueno, gente de clase media vio subir sus impuestos como nunca antes, sí, así como lo oyes. La famosa rebaja de impuestos de Donald Trump fue en realidad un aumento para millones. ¿Y qué hizo Donald Trump después? Bueno, en campaña fue a Long Island a decir, yo les prometo que voy a restaurar el SALT, deducción, voy a arreglar lo que pasó, pero obvio, nunca mencionó que él mismo fue el que causó el problema. Ahora que tiene la oportunidad de cumplir esa promesa, bueno, el proyecto que está empujando no elimina el tope, solamente lo sube de $10,000 a $40,000. Es decir, ni siquiera cumple lo que prometió. Y mientras tanto, los congresistas republicanos de esos estados, bueno, como Mike Lawler y Elise Stefanik, tienen dos caminos. Votar con Donald Trump y traicionar a sus votantes, o enfrentarse a Trump y arriesgar su carrera política. Difícil elección, ¿no? Amigos, hay algo que nunca falla en la política. Cuando una ley es buena, la anuncian con bombos y platillos, la presentan a plena luz del día, hacen conferencias de prensa, entrevistas, hasta giras. Pero cuando saben que es una porquería, lo hacen todo de madrugada. O sea, cuando tú estás dormido, cuando nadie está pendiente. Por eso esa ley la estuvieron tratando de aprobar a la 1 de la mañana. ¿Y por qué a esa hora? Bueno, porque así evitan el ruido, los titulares, los reclamos de la prensa. Porque a esa hora los congresistas están agotados, como lo dije antes, y los pocos que querían resistirse, bueno, terminan cediendo por cansancio. Es una jugada sucia, pero ya clásica en Washington. Y después de ver todo esto, uno se pregunta, ¿de verdad hay alguien en el poder que esté pensando en el bien común? Miren, Donald Trump está empujando una ley que traiciona cada promesa que hizo. Congresistas republicanos dispuestos a traicionar a sus votantes por miedo a conveniencia. Supuestos defensores del déficit que terminan aumentando la deuda
mientras recortan salud y beneficios, una Cámara que legisla de madrugada, escondida, temerosa, y un país que cada vez confía menos, y con toda razón. Pero ¿sabes qué es lo más grave de todo esto? Que el mismo Donald Trump que causa estos problemas, bueno, vuelve a prometer que él tiene la solución. Es como si alguien te empujara al abismo y luego te ofreciera una cuerda para rescatarte. Pero esa misma cuerda fue con la que ya intentó ahorcarte una vez. La política bajo Donald Trump se ha convertido en una estafa piramidal. Gana él, pierden todos los demás. Y si esta ley pasa, si los republicanos pierden la Cámara, si Hakeem Jeffries llega a ser el nuevo Speaker, volveremos al punto de partida. Otra vez amenazas de juicio político, otra vez caos, otra vez división. Porque así como Trump no tiene plan, su partido tampoco. Solo tienen miedo. Miedo de decirle que no, miedo de perder el poder, miedo de perder los likes. ¿Creen ustedes que esta vez los votantes se van a dejar engañar de nuevo? ¿O ya es hora de exigirles algo más que promesas vacías? Nos vemos en el próximo episodio de La Jugada Política. Un abrazo fuerte para todos.